¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Una charla bien necesaria para tu alma y para mi alma. Una charla en la que todos nos vamos a sentir exhortados. Una charla que va a tocar una serie de puntos de los que yo creo que ninguno nos podemos sustraer. Creo que ninguno podemos decir, yo no he caído en eso. Más bien, todos debemos reconocer con humildad, he caído en casi todos y necesito curar esta enfermedad. Hemos querido titular esta charla de la siguiente manera: 7 vicios de la mediocridad espiritual. 7 vicios de la mediocridad espiritual. Les quiero hacer una invitación para que ustedes busquen una pequeña charla que hizo Monseñor José Ignacio Munilla, que él llamó 14 muletillas de la mediocridad. 14 muletillas de la mediocridad. Cuando escuché esa charla dije, me identifico con tantas cosas. Es triste que muchas veces en la vida espiritual, en vez de ir creciendo, en vez de ir mejorando, en vez de ir haciéndonos cada día más santos, a veces miramos hacia atrás y nos damos cuenta que hay elementos en nuestra vida espiritual que han empeorado. Nos damos cuenta que nos hemos estancado en ciertos aspectos. Nos damos cuenta de que ciertos fervores iniciales se han ido perdiendo. Y por eso es importante estar examinándonos permanentemente sobre el tema de la mediocridad espiritual. Podemos decir que la mediocridad es algo parecido a la tibieza, ¿no? A la tibieza espiritual, el que no es ni frío ni caliente. El mediocre es el que no es ni de un lado ni de otro. Es un medio criterio, no es un criterio completo, no es una persona que asuma un criterio determinado, claro, fijo, establecido, sino que más o menos es un criterio acomodado a las circunstancias. Empecemos con lo que dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y no os acomodéis al mundo presente. No os acomodéis al mundo presente. Antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, este acomodarse al pensamiento presente, este acomodarse al espíritu del siglo, es precisamente el fundamento de la mediocridad. Es el fundamento de una tentación que no solo viene a atacar nuestra voluntad. Uno muchas veces piensa que las tentaciones van siempre dirigidas a nuestra voluntad, ¿no? Nos tienta el enemigo, nos seduce el enemigo, hay inspiraciones, de alguna manera seducciones que tratan de mover nuestra voluntad hacia algún pecado, pero nos olvidamos que incluso la primera tentación que tuvieron nuestros primeros padres no fue propiamente una tentación dirigida directamente a la voluntad, sino primero al entendimiento. Por eso cuando nos vaciamos del espíritu del mundo en la consagración, de lo primero que hablamos es de las frases engañosas. ¿Por qué? Porque el enemigo va a trabajar siempre en nuestra mente. Va a, de alguna manera, desajustar nuestros criterios y los va a ajustar al espíritu del mundo. Los va a quitar del espíritu de Cristo, del espíritu de las bienaventuranzas, y los va a ajustar al espíritu del mundo. Entonces es bien importante conocer 7 vicios que desafortunadamente atacan a una persona que vive mediocremente su vida espiritual. Empecemos. Primer vicio, esconderse en los mínimos morales. Esconderse en los mínimos morales. ¿Cuántas personas en la vida espiritual, cuando estás explicando un tema, cuando estás estudiando un poco de teología moral, cuando estás haciendo un examen de conciencia, cuando estás viendo cómo, digamos, crecer en vida espiritual o empezar una auténtica conversión, cuántas personas quieren resumir la vida espiritual con esta frase: es pecado, es pecado? Quiero saber hasta dónde puedo llegar para saber si es pecado o no. Es decir, mi vida espiritual no comporta
un profundo amor a Dios. Mi vida espiritual no es el encuentro con una persona. Mi vida espiritual no es querer hacer a Dios lo más feliz del mundo. Mi vida espiritual no consiste en hacer sonreír a la Virgen María, como decían los santos, en hacer sonreír a Dios, como decía alguna santa. No, no, no. Mi vida espiritual consiste en saber hasta dónde me puedo aproximar, hasta dónde puedo llegar, cuál es el límite al que puedo llegar sin pecar, sin pecar. Es una mediocridad espiritual, es una vida espiritual bastante triste, bastante triste. Porque si la vida espiritual se entiende en términos de amor, piensa tú una relación afectiva, una relación amorosa que viva de mínimos. A ver, le dice el novio a la novia o el esposo a la esposa. Pensemos en el novio y la novia. A ver, mi amor, ¿cada cuánto debo venir o cuánto puedo espaciar las visitas a tu casa? ¿O cuánto puedo espaciar el hablarte por celular, el escribirte al WhatsApp para que no te enojes? Para que no te enojes. Es decir, a las cuántas horas de que no te haya escrito o a los cuántos días de que no te haya visitado te enojas. Para saber hasta dónde puedo llegar. Hombre, qué falta de criterio, qué falta de amor, qué mediocridad en el amor. Qué mediocridad en el amor. Es que los enamorados no piensan así. Los enamorados no están pensando hasta dónde puedo llegar, cuál es el mínimo del amor, cuál es el mínimo moral, sino que siempre están pensando en cómo hago para entregarme más, cómo hago para amar más, cómo hago para entregarlo todo. Es cierto que doctrinalmente y teológicamente y moralmente necesitamos saber pues, dónde termina la gracia y dónde empieza el pecado. Hombre, que hay situaciones extremas, claro que sí. Y es importante saberlo y tener mucha claridad para que no se vaya a caer tampoco en escrúpulos, en fanatismos, en términos morales. Es importante tener mucha claridad, pero uno tiene esta claridad más bien para evangelizar, más bien para elementos catequéticos, pero no para vivir la vida espiritual así. En materia de moral sexual, ¿hasta dónde puedo llegar sin pecar? Hombre, es que no hemos entendido nada, no hemos entendido que el amor, la entrega, la generosidad, la donación mutua es la base de todo. Y cuando uno vive así el amor matrimonial, cuando uno vive así el amor a Dios, entonces uno siempre está lejos de los límites. Uno siempre está lejos de los límites. ¿Por qué? Porque el amor no me lleva a el extremo hasta donde deje de amar, sino que el amor me lleva al otro extremo de darlo todo y amar más. Y amar más. Entonces, primer vicio. Refugiarme, ocultarme, esconderme en los mínimos morales. Empecemos a hacer examen de conciencia. Yo, en mi vida espiritual, me refugio en los mínimos morales. Wilson, ¿cuáles son las oraciones del consagrado que debo rezar? Las que no me pueden faltar. Mínimos morales. ¿Qué práctica debo hacer y, digamos, sin faltar a la consagración? Mínimos morales. Repito, es necesario en ocasiones que hay circunstancias complejas, pues saber que efectivamente hay unas cosas más importantes que otras, hombre, es cierto, es correcto. Es necesario entender que, hombre, que no alcancé a hacer todas las prácticas y todas las oraciones del consagrado, pues la oración de consagración a Jesucristo, sabiduría eterna y encarnada, es básica, es elemental, es fundamental, punto. O sea, es bueno saber eso, pero no para vivir habitualmente así. El mediocre está viviendo habitualmente así. A ver, ¿hasta dónde puedo llegar en la misa para que sea válida? ¿Hasta dónde puedo besar a mi novia sin pecar en lujuria? ¿Hasta dónde la puedo acariciar? Es que cuando uno ama en verdad, uno está alejándose de esos límites. ¿Por qué? Porque yo entiendo que el amor a Dios fue un amor de entrega total. Es que a quien amamos es un crucificado. El Señor no dijo, ¿hasta dónde sin grandes sacrificios puedo mostrarles que les amo? No, el Señor te dijo a ti, me dijo a mí, te mostró a ti, me mostró a mí, que esto consiste en darlo todo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Segundo vicio, compararse hacia abajo. Compararse hacia abajo. Mediocridad espiritual, mediocridad espiritual. Empieza uno a dar unos pasitos espirituales y entonces uno se compara con ese que no está convertido, ese que no ha empezado ni a caminar. Uno dice, hombre, no he podido salir de este vicio, pero es que hay otra gente que está en vicios peores, hay otra gente que está en vicios horrorosos, hay otra gente que está metido en unas cosas terribles, yo nada que ver con eso.
¿Y por qué no te comparas con los de arriba? ¿Por qué no miramos arriba? ¿Por qué no miramos a los santos? Entonces uno dice, hombre, a mi edad, San Agustín todavía no se había convertido. Eso, pero a tu edad, San Luis Gonzaga ya era santo. Eso, miramos hacia abajo, pero no miramos hacia arriba. A mi edad, San Pablo todavía no se había convertido, sí, pero a tu edad, Santa Teresita del Niño Jesús ya estaba santa. La mediocridad espiritual es esa que nos lleva a compararnos con los de abajo, pero no a compararnos con los de arriba. Refiriéndome a los de abajo y a los de arriba en términos de personas más o menos virtuosas, ¿no? Esto es importante porque si nosotros seguimos mirando hacia abajo, si nosotros seguimos mirando al mundano, si nuestro criterio y nuestra medida es aquel que no conoce nada de Dios, aquel que está pues completamente alejado de las cosas espirituales, aquel que no quiere saber nada, pues hombre, si te comparas con Hitler, Calígula, Nerón, pues de pronto sí somos un poquito más virtuosos, ¿eh? Pero seamos honestos, seamos honestos. La comparación es con los santos. Tenemos que mirar es hacia los santos, tenemos que mirar es hacia aquellos que lo supieron dar todo. Otra vez, te das cuenta que la sanación de la mediocridad es el amor que se entrega sin miramientos, es el amor que se entrega sin condiciones, es un amor que no conoce límites. Es el amor de Cristo, es el amor de Cristo. Segundo vicio, entonces, consiste precisamente en eso, en compararse uno con los que van abajo. Y esto funciona, repito, en todo, en todo. O sea, desafortunadamente, la mediocridad espiritual no es sino reflejo de la mediocridad humana. El que es mediocre en lo espiritual, normalmente es que es mediocre en todo. Fue mediocre en su escuela, es mediocre en su trabajo, es mediocre en todo. Y es una tristeza, porque entonces, hombre, me saqué en el examen, la mínima nota para ganar es 3. Me saqué 3, mejor dicho, 2.95. Y automáticamente la nota me arrastró a 3. Ah, pero yo no perdí como mi amigo que sacó 2 en el examen. Yo no perdí. Pero ¿por qué no ganaste como tu amiga que se sacó 5? ¿Por qué no ganamos como nuestros amigos que fueron mejores? De alguna manera uno acaricia su conciencia, ¿no? Es una manera de sedar la conciencia. Es la ley del mínimo esfuerzo. La ley del mínimo esfuerzo. Y esto es muy contraproducente en la vida espiritual. Porque, querido hermano, querida hermana, si seguimos así, y no digo si sigues así, digo si seguimos así, porque todos hemos caído en esto, seguramente nos salvaremos, seguramente nos salvaremos, pero nos esperará un muy buen purgatorio. Un muy buen purgatorio. En el purgatorio purificaremos con rigor lo que nos faltó amar en esta tierra, lo que nos faltó amar con entrega generosa. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Tercer vicio, refugiarse en la opinión de la mayoría. Refugiarse en la opinión de la mayoría. Entonces, uno más o menos hace una media, ¿no? Aquí están los muy malos, aquí están los muy buenos. Entonces, ya tal vez no está comparándose con lo malo y con lo bueno, sino con la mayoría. Con la mayoría. Más o menos todo el mundo es así, más o menos todo el mundo piensa así, más o menos yo veo la gente espiritual que procede de esta manera, más o menos la gente de mi grupo de oración actúa así. Entonces, hasta ahí llego, hasta ahí llego. Yo creo que no ha habido una frase más manipulada en la historia de la espiritualidad que aquella frase de Santo Tomás de Aquino: en el medio está la virtud, en el medio está la virtud. Porque sí que es cierta esta frase, en el medio está la virtud, por supuesto que lo es. Muchas veces aprovechamos, manipulamos esta frase, no para encontrar un justo medio, un medio equilibrado, sino para justificar nuestra modorra espiritual, para justificar nuestra blandura, nuestra molicie, para justificar el hecho de no querernos esforzar más, para justificar el hecho de mantenernos como una maceta de corredor, mantenernos en el montón. En el medio está la virtud, sí, claro. Pero es que el Señor nos dijo: sean perfectos como mi Padre del cielo es perfecto. En el medio está la virtud. Entonces me sorprendía Monseñor Munilla porque decía: a ver, en el medio está la virtud, muy bien. Dime cómo vas a encontrar tú, cómo vas a explicar en términos de en el medio está la virtud el primer mandamiento de la ley de Dios: amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces sería algo así como amar a Dios en el medio. Amar a Dios, digamos, más o menos como lo ama todo el mundo, sobre todas las cosas.
Sobre todas las cosas en la vida espiritual existen cosas absolutas, existen entregas definitivas, existen compromisos de por vida. Entonces, cuidado con ir a manipular esta frase, que es cierta, en el medio está la virtud, pero se puede manipular esa frase simplemente para sustraernos de mayor compromiso en la vida espiritual. A ver, es cierto que existen más o menos una media en el ambiente que nos movemos. Una media de personas en el ambiente laboral, una media de personas en el ambiente familiar, una media de personas en el ambiente académico, una media de personas en el ambiente espiritual, pero Dios te está llamando a ti y a mí a dar más. Nos está llamando a dar más. Los que permanecen siempre en esos medios, mediocridad, son personas que no terminan nunca de responder al llamado genuino que Dios le está haciendo. Son personas que siempre están esperando que otro haga lo que le corresponde a él hacer. Recuerdo una película secular que me vi, buena, no tenía pues nada inmoral, pero un episodio que me impactó de la película. Y es que iba un caballero, pues el protagonista de la película iba con un anciano. Iban en una carretera, en un carro, y de repente se encontraron con una persona que llevaba en su camión unos caballos. Y esos caballos se habían salido de la jaula, ¿no? Se habían salido del camión y estaban dispersos. Entonces, el que iba manejando frenó, se dio cuenta y le dijo al viejo, ya llegará alguien. Y el viejo le contestó, ya llegó alguien. Entonces se queda mirándolo y el viejo le repite, ya llegó alguien. Esa es la actitud del mediocre, ya llegará alguien. Ya alguien asumirá el compromiso serio de sacar esta empresa adelante. Ya llegará alguien para ayudarnos en este trabajo. Ya llegará alguien para asumir este ministerio dentro del movimiento, dentro de la comunidad. Ya llegará alguien. No, ya llegó alguien. Llegaste tú. Dios te dio cualidades a ti, Dios te dio virtudes, Dios te dio capacidades y Dios nos pedirá cuenta de cada una de esas cualidades, virtudes y dones que nos ha regalado. Los talentos que recibimos, escúchame bien, serán examinados al final de nuestra vida. Sí, será un examen en el amor, será un examen en cuánto amamos al prójimo, pero también será un examen en cuánto utilizamos los dones que Dios nos dio, cuánto los utilizamos. Y debemos reconocer con vergüenza que hemos sido muy mediocres, que lo que Dios nos ha dado, gente con muchas capacidades, gente con muchas destrezas, gente con muchos dones, pero se ajustan a la media. Puede que a esas personas que estás mirando, que llamas la media, a esas personas que llamas opinión común, Dios no le vaya a exigir tanto como te va a exigir a ti o como me va a exigir a mí. Porque puede que esas personas que llamamos la media, que llamamos lo que normalmente se ve, no hayan recibido tantos talentos, tantos dones, tantas oportunidades, tantas gracias, tantos encuentros con Dios como tú y como yo. Entonces, jalón de oreja, amigo, jalón de oreja misionero, para ti y para mí. Cuarto vicio de la mediocridad espiritual. Escúchame bien esto. Horror a parecer exagerado. Horror a parecer exagerado. Y esto sí que el mundo se ha encargado de ir sembrando este pavor, este horror, de parecer fanático, exagerado, fundamentalista, radical. Entonces todo eso de alguna manera han sido muletillas que han venido sembrándonos en nuestro corazón para que no te salgas de la media. No te salgas de la media, mantente en tu mediocridad, porque cualquier cosita rara que hagas, exagerado. Cualquier cosita rara que hagas, fanático, fundamentalista, radical. No digo que no pueda haber fanatismos, no digo que no pueda haber fundamentalismos, no digo que no pueda haber radicalismos salidos de tono, Y por eso es importante tener una adecuada formación, fides et ratio, fe y razón. Debe haber una adecuada formación, un adecuado equilibrio entre la fe y la razón. Pero es que hay momentos donde Dios nos va a pedir más. Hay momentos donde nuestra opinión
se va a salir de la opinión del mundo y vamos a parecer fanáticos fundamentalistas exagerados, evidentemente. Al juicio del mundo, el juicio del cristiano auténtico siempre va a rayar con el fanatismo. Siempre va a rayar con el fanatismo y por eso San Pablo advierte, no os acomodéis al mundo presente, no os acomodéis a la manera de pensar presente. Esto es así. Repito, hay que cuidar acá los extremos. El cristiano no tiene como deporte parecer raro. O sea, no hace parte del ejercicio del cristianismo oponerme a todo para verme lo más extraño posible. Hay gente que llega a esos extremos, ¿no? Hay gente que en todo opina radical. Y aún lo más noble, bueno, que naturalmente se encuentra, digamos, en personas incluso que no son religiosas, lo ven con sospecha, lo tildan, lo señalan. No nos referimos a esos extremos. Pero seamos honestos, misioneros, seamos honestos, queridos consagrados. Cada vez hay una sociedad más secularizada, cada vez hay una sociedad más mundanizada y cada vez defender aún los principios básicos, defender la libertad de conciencia, defender la libertad de culto y de religión, defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, defender el matrimonio natural como Dios lo instituyó, defender lo de siempre, lo que hemos recibido como don de Dios. Cada vez más el defender estas cosas parecerá fanatismo, radicalismo, exageración. Mantengamos entonces silencio para no ir a generar, digamos, indisposición. Eso es lo que piensa el mediocre. El mediocre adora la paz. Y es un error. No se puede adorar la paz. La paz es un regalo de Dios, pero por encima de la virtud de la paz hay muchas otras virtudes. Es decir, existe una corriente filosófica que se llamó el irenismo. ¿Qué era el irenismo? Era la corriente filosófica, o es la corriente filosófica que establece que la paz es el valor absoluto. Déjame decirte que no. Si la paz es el valor absoluto, entonces se debería sacrificar la justicia, la verdad, por la paz. Entonces, pensemos esto. Se está cometiendo un atropello en mi grupo de trabajo, un atropello a todas luces. Es necesario que esto deje de suceder, todo el mundo ya se acostumbró al atropello, yo me voy a quedar callado porque lo importante es que no haya discusión, lo importante es que nos quedemos tranquilos, lo importante es que haya paz, la paz de los muertos, la paz de los cementerios. En un cementerio hay paz, ¿por qué? Porque todo el mundo está muerto, porque nadie está vivo. Esa es la paz del irenista, es la paz del mediocre, ¿no? El irenismo es eso. Hombre, hay momentos donde me encanta la paz, pero debo hablar y debo decir la verdad. Y esto seguramente va a generar un poco de conflicto. Voy a decirlo con toda la caridad, voy a decirlo con toda la delicadeza, claridad y caridad, pero aún así esto va a generar conflicto. No puedo más, no puedo, debo decirlo. Si se comete una injusticia, debo decirlo. Si hay una mentira, debo decir la verdad. Y si esto va más allá de lo que quisiéramos y nos van a tildar como exagerados, bendito sea mi Dios. Cuidado. El mediocre espiritual tiene horror a parecer exagerado. Quinto, el vicio de mañana lo haré. Ahora en las empresas se habla mucho de procrastinar, ¿no? De posponer las cosas importantes. Mañana lo haré. El mediocre pospone lo importante. El mediocre es una persona que, como se enreda normalmente en cosas fútiles, superfluas, está pegado del celular todo el tiempo, revisando redes sociales, está pegado de el computador jugando de no sé qué serie, está disperso completamente en todo, entonces siempre pospone lo importante. Mañana voy al Santísimo, mañana me confieso, mañana hago esta tarea espiritual, este sacrificio, mañana rezo el rosario bien, mañana. Y mañana nunca llega, porque mañana hay otro capítulo de la serie, mañana hay una nueva publicación de Facebook, Twitter, Instagram, de lo que sea, mañana hay que revisar también los 8.000 estados de WhatsApp de todos los contactos que tengo. Mañana siempre hay algo que hacer y más que hoy. El mediocre pospone lo importante para mañana.
Es una persona acomodada, es una persona que le encanta solo aquello que le genere placer inmediato. Placer inmediato. Reza hoy si siente placer inmediato al rezar hoy. Si experimenta placer sensible, de una, rezo hoy. Pero todo lo que requiera el mínimo esfuerzo, mañana lo haré. No dice que no lo va a hacer, porque si dice que no lo va a hacer, entonces ¿qué pasa con el mediocre espiritual? Se va a sentir mal con él mismo. Y el mediocre espiritual tiene terror de sentirse mal con su propia conciencia. Terror. Entonces lo que dice es que mañana lo haré para calmar su conciencia y decirle, sí lo voy a hacer, mañana. Sí lo voy a hacer, despuesito. Sí lo voy a hacer, pero en este momento estoy cansado y necesito tomar fuerzas. Sí voy a leer, sí voy a leer ese libro, pero empiezo mañana. Y llega el capítulo difícil del libro, porque hay libros con capítulos difíciles y eso está bien. Estamos acostumbrados nosotros a esas lecturas livianitas a las que nos acostumbraron todos estos bestsellers, estas trilogías de bestsellers, de cuentos de 2000 páginas, pero son facilitas de leer, digeribles, súper entretenidas, que nos cuesta dificultad leer cosas sólidas. Nos cuesta dificultad leer cosas en las que tengamos que utilizar la cabeza. Nos encantan esas lecturas blandas, esas lecturas suavecitas, esas lecturas que requieren el menor esfuerzo. Esas lecturas que parece que le estuvieran contando a uno al oído, pero en cambio al mediocre espiritual, esas lecturas sólidas en las que tiene que pensar, en las que tiene que razonar, que tiene que leer una y otra vez la misma página, que tiene que buscar palabras que no conocía, que tiene que entender el sentido. No. Mañana lo leeré, mañana lo leeré. Misionero, consagrado, ¿te ha pasado eso? A mí sí, a mí sí. Y por eso 3 bofetadas para que despertemos, porque así jamás llegaremos a ser santos. Nos estamos preparando un muy buen purgatorio, creo que nos salvemos, gracias a Dios, un excelente purgatorio, pero si la meta es el cielo, si la meta es el cielo. Sexto vicio, echarle la culpa a las circunstancias. El mediocre espiritual siempre tiene alguien o algo a quien culpar. Difícilmente asume la responsabilidad de su mediocridad. Difícilmente asume que lo que sucede en su vida espiritual es culpa casi que exclusivamente suya. Entonces, ¿por qué me falta constancia? Porque mis papás no me educaron bien, porque no aprovecharon los periodos sensitivos para educarme en la voluntad. Pero ven, hay muchas personas a tu alrededor que vivieron circunstancias parecidas o peores que las tuyas y las mías, donde los papás tampoco aprovecharon sus periodos sensitivos y tampoco los educaron en el orden, en la voluntad, y sin embargo hoy, con la ayuda de la gracia, esfuerzo personal, oración constante y una determinada determinación, como diría Teresa de Ávila, lo han logrado. ¿Por qué? Entonces acusamos a los otros de algo que depende de nuestra voluntad. Sí que es cierto que hubiera sido maravilloso que las circunstancias nos sonrieran. Hubiera sido maravilloso que hubiéramos nacido en una circunstancia donde todo el mundo amara a Dios, en una circunstancia donde la sociedad completa estuviera consagrada a la Virgen María, en una circunstancia donde todo el mundo estuviera en pro de crecer en santidad, donde llegaras a todas partes y en vez de antibacterial te dieran agua bendita. ¡Qué maravilla que todo fuera así! ¡Qué belleza que en todos los colegios, las universidades, lo primero que se hiciera fuera una oración! ¡Qué maravilla que se nos hubiera educado a todos en la voluntad firme, en las virtudes! Pero la realidad es que no fue así. Entonces, nos vamos a poner a llorar. A mí me sorprende bastante lo que le ocurrió al profeta Samuel. Si ustedes recuerdan, el profeta Samuel fue consagrado desde niño al servicio de las cosas de Dios con el sacerdote Elí. Y resulta que el profeta Samuel crece con el sacerdote Elí y con los 2 hijos del sacerdote Elí. Y es increíble porque estos 2 hijos del sacerdote Elí, eso es en el primer libro de Samuel, se corrompen y se pervierten. Al punto que Elí cae en desgracia ante los ojos de Dios y ante los ojos del pueblo, porque precisamente los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas completos. Y sin embargo, Samuel fue fiel. Los 3 se criaron en el mismo ambiente, los 3 recibieron la misma educación, los 3 vieron seguramente las mismas cosas,
Y sin embargo, dos se pervierten, uno se mantiene fiel, es profeta de Dios, llamado a instaurar la monarquía en Israel, unge el profeta Samuel, primero a Saúl y después ungirá al rey David. Las circunstancias. Es que me volví malo porque las circunstancias, el mediocre es así, el santo no. El santo se sobrepone a las circunstancias, porque si Dios permitió circunstancias adversas, querido amigo, significa que te va a dar más gracia que aquel que no las tuvo tan adversas. Dios es justo. Y puede que a alguno le favorece con circunstancias y a otro le favorece con aumento de gracia. A uno le da condiciones propicias y a otro le da gracia sobreabundante. Pero Dios es justo y fiel. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Finalmente, hay un séptimo vicio, que es el creer que esto no es para mí. Y entonces así uno termina dando la estocada final a su vida espiritual. Esta es la coronación de la mediocridad. Miren que hasta ahora uno más o menos lucha con los mínimos morales, uno está buscando no caer, con compararse hacia abajo, pues uno está buscando por lo menos crecer en algo en virtud, no me parezco a ellos porque valoro la virtud. Con el refugiarme en la opinión de la mayoría, pues uno está rodeado, digamos, de mayorías más o menos nobles, uno no va a estar rodeado de mayorías malas. Con el tema del horror a exagerar, pues uno se mantiene en la media, no está haciendo cosas malas, pero tiene terror a ser visto como exagerado por hacer cosas buenas. Con mañana lo haré, tengo un buen sentimiento, lo quiero hacer. No lo voy a hacer tal vez nunca, pero lo quiero hacer. Con echarle la culpa a las circunstancias, pues ya empiezo a flaquear y a decir, bueno, finalmente, con eso estoy diciendo que lo quiero hacer, pero no tengo culpa de que no haya tenido circunstancias propicias. Pero con este séptimo vicio se corona la mediocridad y se institucionaliza. Creer que no es para mí es la claudicación en la vida espiritual. Es simplemente decir, ya lo he intentado y no funcionó. Esto de ser santo no es para mí. Yo no tengo madera de santidad. Esto es para esa gente buena, noble, maravillosa, de lazos marianos, dirán ellos, ¿no? Dificultad les cuesta decir lazos de amor mariano, pero es bonito para estos misioneros, estas niñas que parecen ángeles, estos que empezaron en lazos desde que eran chiquititos y son unos ángeles, pero esto no es para mí. ¿Qué estoy haciendo con esto? Claudicando, capitulando. Y en el fondo estoy diciendo, Dios, tú te equivocaste, porque me hiciste defectuoso. Es decir, esto que es para ellos no es para mí, porque finalmente yo no fui hecho para esto. En el fondo es tu culpa. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Después de que pecan, mediocridad. En vez de Adán reconocer, sí Señor, cometí el pecado, Adán dijo, la mujer que tú me diste. Siempre tu culpa, Señor. En el fondo, el que dice esto no es para mí, está remitiendo la culpa a Dios. Está diciendo a Dios, ¿te das cuenta, Señor? Si me hubieras hecho mejor, yo podría ser santo. Te equivocaste, me hiciste chueco, me hiciste defectuoso, no puedo ser santo. Esto no es para mí. De esto no es para mí, hay un paso ya no solo a la mediocridad espiritual, sino a caer en el abismo del vicio. Porque si para mí no es la virtud, probablemente para mí sea el vicio. Si no estoy hecho para ser santo, entonces estoy hecho para ser pecador. Ahí está la consumación de la mediocridad espiritual. Mis hermanos, queridos misioneros, queridos consagrados, queridos futuros consagrados, amigos del movimiento, queridas familias, esta es la realidad que vivimos muchos. Esta es la lucha que tenemos que enfrentar muchas personas. La pregunta es, ¿cómo superar estos 7 vicios? ¿De dónde tomamos la fuerza para superar estos 7 vicios? Les quiero mostrar la fuerza de dónde se toma, mis hermanos, mis amigos. Quiero que contemplen la cruz, porque es mirando la cruz, es alimentándonos del crucificado, es contemplando al que traspasaron, es mirando fijamente a aquel que lo entregó todo. ¿Cómo lograremos salir de esta mediocridad espiritual? Es reconociendo en primer lugar nuestra triste condición y aferrándonos a Él para beber de la radicalidad de su amor, de la exageración de su amor,
de la totalidad de su entrega, para beber de allí lo que necesita nuestra alma, lo que necesitamos en nuestro corazón nosotros. Yo te pido que en este momento tomes una cruz. Te pido que tomes, si quieres, la cruz de tu rosario, la cruz de tu casa. Tomen una cruz todos en familia. Tómenla, agarren esta cruz con fuerza, únanse en torno a esta cruz y vamos a beber del crucificado la fuerza que necesitamos para poder salir de esta mediocridad en la que todos hemos caído. Vamos a orar en este momento. Vamos a mirar al Señor. Vamos a decirle al Señor que tenemos vergüenza, que se nos cae la cara de la vergüenza por lo mediocres que hemos sido, por la falta de entrega, porque hemos escuchado claramente su voz pidiéndonos más entrega. Hemos escuchado claramente su voz que nos asegura que todo nos lo dará Él. Y sin embargo, hemos rehuido a ese llamado porque le hemos tenido terror a padecer, terror al sufrimiento, y hemos amado en exceso el placer. Aquí está tu alma, aquí está mi alma, aquí está este pobre mediocre. Aquí estamos, Señor, como familia que reconoce con humildad y con tristeza que a pesar de tanto que ha recibido, no ha sabido responder con generosidad. Amado Señor, perdónanos, porque nos has dado mucho. Hemos respondido muy mediocremente, porque nos has dado mucho. Hemos respondido de manera mezquina a tanta gracia. Señor, de ti, de tu cruz, de tu gracia, de tu sangre, queremos tomar la fuerza para tomar decisiones radicales, para prepararnos para lo que nos tocará vivir. Reconocemos nuestra incapacidad, reconocemos nuestra pequeñez, reconocemos nuestra mediocridad y sabemos que solos no seremos capaces. Lo único que te pedimos es que no permitas que desperdiciemos tu gracia. No permitas, Señor, que desperdiciemos tu ayuda. Solos no somos capaces. No permitas, Señor, que tu sangre se derrame en vano por nosotros. Que tu gracia sea infecunda en nuestra alma. Madre Santísima, prepara la tierra de mi corazón para que la gracia de tu divino Hijo dé fruto de entrega generosa y me ayude a superar este miedo, este terror, esta mediocridad en la que he sido envuelto en mi vida espiritual. Ayúdame a sanar estos 7 vicios y todos los otros que tenga. Y ayúdame a darte un sí definitivo, un sí para siempre, un sí para la eternidad. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.